Buenas tardes. Bueno, hoy voy a hacer un corto video sobre el contrato laboral en Colombia, dando cumplimiento a la unidad número 3 de nuestro programa de contabilidad, en actividad número 1, en la cual nos pide hacer un cuestionario sobre lo que se trata del contrato laboral en Colombia. El contrato laboral. Entonces, ¿qué artículo del Código Sustantivo del Trabajo define el contrato laboral en Colombia? Lo define el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, esto nos define que el contrato de trabajo es un acuerdo por el cual un trabajador presta un servicio personal subordinado al empleador a cambio de una remuneración. ¿Cuáles son los tres elementos esenciales de todo contrato laboral? Entonces está prestación personal, subordinación y remuneración, de acuerdo al artículo 23 del Código Sustantivo. ¿Qué diferencia principal existe entre un contrato laboral y un contrato por prestación de servicio? Entonces, el contrato por subordinación es cuando yo soy un empleado y el de dependencia es cuando es independiente que no tiene ningún tipo de vínculo laboral ni prestacional. Clases de contrato. ¿Cuáles son las principales clases de contrato laboral según el Código Sustantivo de Trabajo? Entonces tenemos a término fijo, indefinido, por obra o labor, ocasional, de acuerdo al artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, acá lo que nos indican es que cada uno establece una duración, condiciones prestacionales para proteger los derechos del trabajador dependiendo de del contrato para la cual voy a ejercer un trabajo. ¿Qué norma regula los contratos por prestación de servicios en el sector público? La ley la regula la Ley 80 de 1993. Esta nos habla sobre la contratación estatal en Colombia bajo principios de transparencia, eficiencia y justicia, previniendo la corrupción y garantizando el interés público. Contrato de aprendizaje. ¿Qué ley regula el contrato de aprendizaje en Colombia? Esta ley es la 789 del 2002. Era la ley encargada de regular este tipo de contrato de aprendizaje, que hoy le llaman contrato de aprendizaje especial, y fue con la nueva ley, la 2466 de junio del 2025, lo reguló porque tenía varias, digamos, como eh, relevancias, ya que no les pagaban seguridad social, no tenían ninguna clase de prestación social. Entonces, ya con esta ley, el aprendiz tiene todos los derechos, digámoslo, plenos que tiene un trabajador normal. Terminación de contrato. ¿Qué artículo del Código Sustantivo establece las causales de terminación del contrato de trabajo? Lo establece el artículo 61 y el artículo 64 del Código Sustantivo, en donde manifiesta que las causas de terminación del contrato laboral, difiriendo entre justas y generales sin justa causa con sus respectivas consecuencias. ¿Qué sucede si el empleador despide sin justa causa? Entonces, si no hay justa causa, debe pagar una indemnización de acuerdo al artículo 64, eh, ya que pues le está negando la oportunidad laboral. Deben de hacerle una indemnización. ¿Qué cambios
trajo la Ley 2466 del 2025 en materia de estabilidad laboral. Entonces, lo que nos dice esta ley, la 2466 de junio del 2025, dice que refuerza la estabilidad laboral al priorizar el contrato indefinido. O sea, había un contrato a término fijo, entonces lo están, digamos, dando más relevancia a que quede como un contrato indefinido, mejorar los derechos de recargos, crear nuevas modalidades laborales y proveer inclusión y bienestar y equidad en el trabajo. Y pues no tener, digamos, despidos injustificados. Jornada laboral. ¿Cuál es la jornada máxima legal de trabajo en Colombia según la ley 2101 del 2021? Entonces, de acuerdo a al artículo 161, modificado por la ley 2101 del 2021, establece que la jornada laboral máximo es de 42 horas semanales, distribuido entre 5 y 6 días con un descanso obligatorio, con un día de descanso obligatorio. ¿A partir de qué horario inicia la jornada nocturna? La jornada nocturna inicia desde las 9 p.m. hasta las 6 a.m. Esto con el artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo, pero desde el 25 de diciembre del 2025, el recargo nocturno en Colombia se aplicará desde las 7 de la noche. Esto reemplazará el horario actual que iniciaba desde las 9 de la noche. Entonces, iniciará desde las 7 de la noche y finaliza a las 6 de la mañana. Pagos salariales. ¿Qué pagos constituyen salario según el artículo 127 del Código Sustantivo? Entonces, son todos los que contribuyen directamente el servicio de un trabajador. ¿Qué pagos no constituyen salarios según el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo? Entonces, no constituyen salario como, como los viáticos, los auxilios que dan para, digamos, algún evento, viáticos cuando tienen que viajar, bonificaciones, dan un premio por haber cumplido una meta, entonces esa bonificación, bonificaciones ocasionales, digamos así, entonces eso no contribuye, no está contemplado dentro del salario. ¿Qué riesgo existe al clasificar erróneamente un pago como no salarial? Entonces, existe que puede haber un riesgo de sanción y se debe hacer reliquidaciones por aportes incompletos. Igual es delicado porque puede acarrear sanciones legales. Hay que pagar hacerles los pagos del retroactivo y al igual también pueden haber demandas y pues pueden dañar la reputación de la empresa. Clases de salario. ¿Qué tipos de salario reconoce el Código Sustantivo de Trabajo? Entonces, está los salarios por, digamos, fijo, variable e integral, de acuerdo al artículo 132 y 132A. ¿Qué condiciones debe cumplir el salario integral? Entonces, el salario integral debe cumplir, eh, de acuerdo al artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo, establece que un salario integral em, es de al menos 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes más un factor prestacional del 30%. Descuentos permitidos. ¿Qué artículo regula los descuentos legales del salario? El artículo 149 y el artículo 150, en donde nos manifiesta que eh, estos dos artículos, que son los que regulan los descuentos salariales, permitiendo solo los autorizados y garantizados que el salario no sea inferior al mínimo legal.
¿Qué tipo de descuentos autoriza la ley 1527 del 2012? Descuentos por libranza con consentimiento del trabajador. Entonces, esta ley es muy clara y dice que permite que el trabajador, los trabajadores y pensionados autoricen descuentos directos de hasta el 50% de un salario o pensión para pagar sus créditos o bienes o servicios. O sea, solo el 50% es lo que nos dice esta ley. Prestaciones sociales. ¿Qué prestaciones sociales son obligatorias según el Código Sustantivo de Trabajo? Entonces, estas prestaciones son la cesantía, los intereses de cesantía, las primas, las vacaciones. Estas es las prestaciones que están obligadas a pagar. ¿Qué decreto regula la apropiación de prestaciones sociales? El decreto 1072 del 2015. Las normas laborales en Colombia regulan y garantizan prestaciones como cesantías, primas, vacaciones, pensiones según el tipo de trabajador. Seguridad social integral. ¿Qué ley creó el sistema de seguridad social integral en Colombia? La creó la Ley 100 de 1993. Esta ley establecida esta ley lo que hace es que garantiza la protección de la salud en pensiones y riesgos laborales, dependiendo, eh, digamos, el tipo de empleo que tenga. ¿Cómo se distribuyen los aportes entre empleador y trabajador? El empleador paga mayor parte del porcentaje en salud y pensión. Entonces, digamos que la seguridad social se financia con aportes que hace el empleador y el trabajador. Entonces, el empleador en salud aporta un 8,5% y el empleado aporta un 4% para obtener en total en salud un 16%. Y en pensión, y en pensión, eh, en pensión es el 12% lo hace el empleador y el 4% lo hace el empleado, según la circular 101 y el decreto 4982 del 2007. Entonces, esa es la distribución. Indemnizaciones. ¿Qué establece el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo sobre la indemnización por despido sin justa causa? Pago proporcional al tiempo de servicio. Es, digamos, como el valor que tiene que cancelar. Y eso también va de acuerdo al tipo de contrato y el tiempo de servicio. O sea, ahí calculan por los años trabajados en contratos indefinidos y por el tiempo restante en los contratos de término fijo. Cuando aplica la indemnización moratoria según el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, cuando el empleador no paga de lo debido al terminar el contrato. Hay veces hacen la liquidación mal. Entonces, por cada día que se demore el empleador, esto creará una moratoria, ¿sí? Y por cada día que incumpla, se debe pagar un día de salario. Recargos y horas extras. ¿Qué porcentaje se paga por trabajo nocturno? Por trabajo nocturno se paga el 35% adicional de acuerdo al artículo 168. Entonces, en Colombia, el trabajo nocturno, como ya les había argumentado anteriormente, eh, en este momento está de 9 de la noche a 6 de la mañana, ahí iría el 35. En diciembre ya iría de 7 de la noche a 6 de la mañana, igual tendría el mismo recargo del 35% sobre el valor de la hora ordinaria. ¿Cuál es el recargo por trabajo dominical o festivo?
El porcentaje del recargo adicional es del 75%, artículo 179. Entonces, pero con la nueva reforma en Colombia, desde julio del 2025, el trabajo dominical y festivo tendrá un recargo del 80% que aumenta, este va siendo aumentable progresivamente hasta llegar al 100% al año 2027. ¿Qué recargo aplica para horas extras diurnas? Entonces, el recargo que aplica para horas extras diurnas es del 25% adicional, artículo 168. Entonces, eh, este porcentaje igual será aplicado sobre el valor de la hora diurna y se aplica a las horas trabajadas después de la jornada laboral habitual. Reforma laboral, Ley 2466 del 2025. ¿Qué cambios introduce la Ley 2466 del 2025 sobre la contratación temporal? Entonces, límites más estrictos y mayor estabilidad. ¿Qué beneficios incorpora la reforma para mujeres y jóvenes trabajadores? Fomento al empleo digno e igualdad salarial. Entonces, esta reforma lo que fortalece es la inclusión y protección de mujeres y jóvenes y trabajadores de plataformas digitales que pues eran como, digamos, como las plataformas digitales eran como trabajos informales donde no les pagaban sus prestaciones completas. Y con esta ley lo que está haciendo es promoviendo igualdad, que también tengan su seguridad social, formalización, esto hace que sea un incentivo para el empleo digno. ¿Qué medidas adopta la reforma frente a la tercerización laboral? Mayor control e inspección del Ministerio de Trabajo. Entonces, esta reforma refuerza la protección y estabilidad de los trabajadores al prohibir la tercerización en labores como misionales, controla la intermediación, prevenir la evasión de aportes y garantizar derechos a a repartidores digitales, que eran los que, digamos, estaban excluidos y no les pagaban sus prestaciones sociales. Bueno, acá pues doy por terminadas las preguntas del cuestionario y diría que de mi punto de vista, el contrato laboral en Colombia garantiza relaciones de trabajo justas, salario, prestaciones de seguridad social y con la reforma de junio del 2025, eh, esta reforma lo que hace es que promueve empleos estables, limita la tercerización, fomenta la igualdad, la inclusión y mejores condiciones para todos los trabajadores en Colombia. Muchas gracias y aquí finaliza mi cuestionario sobre el contrato laboral.